noches, hermanos. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4? ¿Cómo están todos, hermanos? Amén. Contentos. Contentos, bendecidos, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice de esta forma: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vuelvo a leer el verso 1 y 2. Es el apóstol Pablo hablando en este caso a su discípulo Timoteo. Dice de esta forma: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice todos juntos, hermanos? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el contexto, Pablo le está dando una instrucción a su discípulo Timoteo. ¿Cómo tenía que ser su conducta? Y es triste ver, hermanos, porque hoy, que es 30 de diciembre, a punto de terminar el año 2018, podemos ver nosotros las iglesias, hablo de las iglesias en donde realmente se predica la palabra. Hablo de las iglesias, no las que están promoviendo modas, ni las que están promoviendo cosas que ni siquiera son bíblicas. Esas seguramente están muy llenas, esas seguramente están muy abastadas de gente. Pero es importante que nosotros en este último día del año podamos entender una cosa. Ya pasó un año, y yo recuerdo bien que hace un año atrás, nosotros igual como siempre hemos dado gracias a Dios. Y cada uno de nosotros quizás se hizo un propósito. La pregunta es, pasaron ya 12 meses del año, y la pregunta sería, ¿realmente cumpliste el objetivo? ¿Realmente ese fervor con el cual tú dijiste que le ibas a servir a Dios sigue vigente? ¿O ya está más frío que el mismo invierno que nos ha rodeado? Se dan cuenta, muchos estamos enfermos por los fríos. Y no sería inconcebible que también en nuestro cristianismo, en nuestra forma de servir, en nuestra forma de predicar la palabra, en nuestra forma de tener que ver con las cosas del Señor, estemos igual de fríos. Sería muy triste. Pero quizás esto sea una predicación más, nada más, que quedará en el olvido. Pero una cosa sí sé, de acuerdo a lo que dice en el verso 1, dice ahí: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí no se trata de agradar a nadie. Aquí no se trata de quedar bien con nadie. Aquí no se trata de quedar bien con el pastor, no se trata de quedar bien con el hermano. Aquí se trata de que estés bien tú delante de Dios. Y yo sí quisiera hacer una exhortación, una llamada de atención. Hablo por incluso los que nos escuchan por la web. O sea, realmente ¿te acercas a Dios como te debes de acercar? ¿Realmente hay una actitud de servicio? ¿En serio crees que tú puedes o realmente, o que yo soy necesario en la obra? ¿Seré yo necesario en la obra, hermanos? Hermanos, una vez, de acuerdo a lo que dice el libro de Números, Dios hizo hablar ¿a quién? A una asna. Entonces eso a mí me quita el primer lugar como predicador, o como evangelista, o como lo que sea, por lo cual yo haya sido llamado. Porque entonces significa que sí, qué bueno que Dios me está utilizando, y qué bueno que Dios te habla y que te utiliza. Pero no eres necesario para la obra. Porque el día que se acaben los hombres predicadores, créanme una cosa, Dios puede hacer incluso que las piedras hablen. Entonces es muy importante que nosotros consideremos esto, hermanos, como una exhortación por el año que ya pasó.
y que seguramente cada uno de nosotros dijimos, quizás este año voy a orar más, quizás voy a ayunar más, ahora voy a disponer un día para servir a Dios todo el día, o quizás ahora voy a echarle más ganas para ofrendar más, o quizás hoy sí, este año voy a sacar más folletos y me voy a disponer con todo mi corazón a repartirlos, a llevarles el mensaje de salvación a los demás. Y quizás eso dijimos el año pasado. La pregunta es hoy, que está a punto de culminar un año más, ¿estás mejor o estás peor? ¿Eres más espiritual como cuando te bautizaste o eres peor? ¿O ya se te enfrió el amor? Entonces es importante que nosotros alcancemos a considerar realmente la situación en la que estamos. Porque ahí dice claramente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, yo voy a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado. Muchos quizás el año pasado, cuando estaban comiéndose sus 12 uvas, quizás ellos imaginaban que iban a vivir muchos años. Muchos murieron el día de ayer. Otros más murieron el día de hoy. Aún falta un día para que acabe el año. ¿Y qué me garantiza a mí que he de vivir? Entonces es importante que consideremos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice ahí el libro de Hebreos, de los Hebreos, una carta a los Hebreos, por favor, en el capítulo 9, en el verso 27, el apóstol que haya escrito esta carta hace una observación y es buena que nosotros la llevemos y la tomemos en cuenta. Dice de esta forma, 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué es lo que viene, hermanos? El juicio. El juicio. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hacemos una oración? Realmente la exhortación la intención no es que dure mucho, realmente yo creo que más bien es un recordatorio para cada uno de nosotros, hermanos, para ver cómo estamos y cómo hemos de entrar al año que sigue. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Bendito seas en los cielos, en la tierra, Señor. Padre amado, te queremos pedir hoy, Señor. Padre, ayúdanos a considerar cuál ha sido nuestra conducta delante de ti, Señor. Ayúdanos a considerar y aún a tener gratitud, porque hoy se cumplen 364 días, Señor, Padre, de este año que está a punto de terminar, Señor. Y Padre, tú hasta aquí nos has socorrido. Podemos voltear y ver a nuestros hijos, podemos ver a nuestros esposos y a nuestras esposas, Señor. Amén. Padre bendito, qué bendición, porque incluso aunque es frío el tiempo, Señor, tienes un lugar aquí delante de nosotros para que podamos congregarnos, Señor. Bendito Padre, seas glorificado por siempre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dice de esta forma, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si empezamos nosotros a leer desde el verso 23, nos describe prácticamente el sacrificio que hizo Cristo, de acuerdo a las figuras establecidas en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan ustedes que cada año tenía que entrar el sumo sacerdote? Y de tiempo en tiempo el sumo sacerdote tenía que venir a ofrecer sacrificios por los pecados de cada uno de las personas del pueblo. Habían sacrificios que eran por todo el pueblo completo y cada año tenían que hacerse. Mas en el contexto la carta nos habla de que Cristo vino y abolió prácticamente todo sacrificio. Y si nosotros le damos lectura desde el 23 rápidamente para que entendamos de qué nos quiere hablar el apóstol. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Y eso debería de preocuparnos, hermanos. Porque si la palabra es clara, dice que después de la muerte se ha establecido que el hombre muera y después el juicio. ¿Qué va a pasar contigo si rechazaste el sacrificio de Cristo de gloria? ¿Qué va a pasar por ti? ¿Qué pasará contigo que muchas veces descuidaste esa comunión con Cristo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo si yo en mi necedad quise envolverme en las cosas terrenales y participar de las cosas terrenales, pero también de las cosas celestiales? Cuando la Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Hermanos, entiendo que estamos en el mundo, pero Jesucristo dijo, vosotros estáis en el mundo, mas no sois el mundo. Y el principio de la exhortación era, ¿cómo consideraste tu servicio a Dios en el año que pasó? ¿Te has dado cuenta que te dio un año de vida? ¿Te has dado cuenta que tu hijo ya creció un poquito más, que tu niña ya creció más? Que la estás viendo crecer, que cada vez se pone más gordita, más gordito, que cada vez habla más, que cada vez aprende más cosas. En lo personal yo tengo 3 pequeños y van creciendo muy rápido, ya uno ya hasta me va a alcanzar. En un año. Hace un año estaba chiquito, en un año ya creció, ya me está alcanzando. ¡Qué bendición! Pero la cuestión es cómo me acerqué, porque de acuerdo a la exhortación de Pablo a Timoteo era, predica la palabra, redarguye, reprende. ¿Por qué? Porque se iban a meter sensuales en la congregación, porque iba a haber gente que no iba a tener respeto, que iba a haber gente que no iba a valorar las cosas de Dios. Entonces, aquí lo único que tenemos que ser muy sinceros, reflejarnos con el espejo de la Escritura y analizarnos. Hermanos, qué bendición que el próximo año, si viene Cristo, hermanos, nos vayamos todos. Qué bendición. Hablaba yo con un hermano que está ahorita en Toluca, y él, amado hermano, te exhorto, y me empezó a dar una serie de consejos que tenían que ver con mi carácter, y por último me puso, te amo, hermano, y deseo mucho el día en que tú y yo estemos juntos delante de Cristo. Pero si yo no entiendo y yo me desvío de la verdad y yo empiezo a conducirme en la casa de Dios como yo quiero, hermanos, estoy cometiendo el peor error de mi vida, porque estoy despreciando este sacrificio por el cual Cristo ya fue crucificado, por el cual ya pagó el precio. Y dice ahí que no me lo va a tomar por justicia. Dice en el libro de Eclesiastés, hermanos, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Eclesiastés 12:14. Salomón entendía estas cosas. Salomón conocía, no podemos ahorita añadirle el texto que toman fuera de contexto a los testigos de Jehová acerca de las palabras de Eclesiastés, donde dicen que el hombre simplemente va al polvo y de él nada se sabe. Sí lo dice así, pero se refiere solamente a una parte del ser humano, que es el cuerpo. Falta el alma y el espíritu. Eclesiastés 12:14, ¿qué dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá toda obra, ¿a dónde? A un juicio. Y de acuerdo a lo que dice Hebreos 9:27, dice que primero el hombre muere y después viene el juicio. Entonces aquí no es de que ya somos juzgados aquí en la tierra y que el infierno es aquí en la tierra como muchos piensan. No, va a haber un juicio. Aún en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis te habla acerca de que se vio un gran trono blanco, y dice que delante de él estaban grandes y pequeños, y fue abierto el libro de la vida, y dice que quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y estamos hablando que más adelante dice, y en la muerte y el Hades entregaron a quienes, a sus muertos, para ser juzgados.
O sea, no es que el hombre ya está durmiendo, ya murió, porque si es así, hermanos, van a la predicación, comamos y bebamos, al fin de cuentas vamos a morir, no va a haber resurrección de muertos, sí va a haber, y después que haya esa resurrección de muertos va a venir un juicio. Y aquí dice claramente que Eclesiastés es el hombre más sabio, se le atribuye este libro a Salomón, dice que Dios va a traer toda obra a juicio. ¿Cómo le serviste? ¿Cómo serviste a tu esposa? ¿Cómo serviste a tu esposo? ¿Cómo serviste a tus hijos? ¿Cómo serviste a tus hermanos? Hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender nosotros. Y si queremos que la misericordia de Dios nos alcance un año más, bueno es que nosotros empecemos a quitar lo que ya nos sirve. Bueno es que nosotros empecemos a considerar realmente cómo es nuestra vida espiritual. Basta con que te hagas la pregunta cada día y cada noche al llegar a tu casa, al acostarte: Señor, si vinieras por mí en esta noche, ¿me iría contigo? Después de los temblores mucha gente está muy traumada. La gente se escucha que va a venir un temblor y se espanta. Hermanos, la verdad, uno cuando se duerme, si llegas a pensar en el temblor, ¿qué dices? Yo me duermo. La verdad. Si se cae la casa, como quiera que sea, yo estoy bien delante de Dios. Pero si no estás bien, ahí está el Espíritu Santo diciéndote: no has orado, no has leído, dijiste que ya no te ibas a pelear, dijiste que ya te ibas a conducir bien delante de Dios, dijiste que ya no ibas a mentir, pero como sigue uno en la práctica, entonces la conciencia está lastimada y eso te lleva a sentirte mal y ni siquiera a tener una seguridad de salvación. Hechos 17:31, hermanos, vamos rápidamente. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjense bien, ha establecido un día. No, es que nosotros ya somos juzgados aquí en la tierra, que de diferente forma. Unos un día los juzgó y luego otros no. Dice que va a haber un día en donde Él va a juzgar a todos. Está refiriéndose prácticamente a la resurrección de los muertos. Ahí dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Por quién vamos a ser juzgados? Por aquel varón. ¿Quién es ese varón? A quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No vas a ser juzgado por el pastor, ni por el apóstol, ni por el vecino. ¿Quién es el que te va a juzgar en aquel día? Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros consideremos esto. Romanos 2:5 dice de esta forma: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿cómo no está? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Nosotros tenemos casi, por lo regular, los que escribimos, que apoyamos el lápiz con este dedo, tenemos como una ampollita, como un callo, aquí, los que escribimos. Si hay unos que lo tienen en otro dedo, quizás escriben diferente, pero ese callo se hizo precisamente porque escribías mucho. En la escuela, quizás hoy en día ya no, ya todo es por la tablet, por en línea, pero antes escribías mucho el dictado y ahí estabas escribiendo. Cuando empezabas a escribir te lastimaba, aquí se te hacía una ampolla, no sé si recuerdan, se les hacía una ampolla, pero cada vez se fue haciendo más duro, más duro. Y esa es una figura de nuestro corazón cuando no está arrepentido. El arrepentimiento tiene que llevarnos a ser sensibles, a hacernos sentir mal cuando haces lo que no es correcto. Esto es un arrepentimiento genuino, cuando te sientes mal y decides apartarte para dejar de hacerlo. Pero cuando no lo haces, se va formando una capa más, una capa más, una capa más, y se va haciendo más duro, al grado de que la palabra ya no puede penetrar, ya no puede penetrar, ya no entra, y ya llevas 10 años ahí sentado y ya no te entra la palabra.
El hermano pastor maneja una palabra, te has hecho antisermones. Ya no te hacen nada los sermones, ya no te sientes mal. Puedes agredir al hermano, ya no te sientes mal. Puedes contestarle mal a tu esposo, a tu esposa, ya no te sientes mal. ¿Por qué? Porque ese corazón poco a poco se va encalleciendo, se va haciendo duro. Pero entonces aquí me hablaba el apóstol Pablo, esta carta le estaba hablando a la iglesia. Estaba diciendo que había algunos de ellos que practicaban el judaísmo y que no querían abandonar la ley para ser trasladados a la gracia y querían seguir haciendo actos y cosas. Y ya te imaginarás al hermano poniendo reglas, y si no cumplías esas reglas a lo mejor ya te veía mal, ya te señalaba. Pero Pablo llegaba y dice, no es así. Dice ahí que tú solito estás atesorando. Dice, volvamos a leerlo, los 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dice que va a haber un día, que va a ser un día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, conforme a sus obras. Les va a dar un pago. No quisiste cambiar tu actitud, no quisiste cambiar tu forma de vida, no quisiste vivir para mí, no quisiste realmente recibir el consejo, pues entonces va a haber un pago. Dice en el 7, vida eterna a los que perseverando, ¿en qué? En mal hacer, en no cambiar su actitud, en no cambiar, no tomarle seriedad a la escritura. Dice ahí, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son ¿qué? Contenciosos. Y luego ¿qué dice? ¿Cómo son? Desobedientes, no obedecen a la verdad. Les das el consejo, no lo quieren recibir. Les dices que hagan algo, se van, se enojan. Hermanos, ¿eso no es correcto? No es correcto, hermanos. La escritura dice que nos sujetemos los unos a los otros. No porque sea el pastor el que me da la indicación, no porque sea el diácono, no porque sea el evangelista, no, que nos sujetemos los unos a los otros. ¿Cómo puede funcionar el cuerpo de Cristo si el miembro está dividido? Imagínate que tú quieres tomarte tu taza de café y simplemente la vas a agarrar y la mano dice, yo no la voy a agarrar porque está bien caliente. Y la otra mano, yo tampoco la voy a agarrar. ¿Será correcto, hermanos? Y si la mano sí la agarra, pero la boca no, yo no quiero, no, y se cierra. Son figuras simples, básicas, hermanos, son básicas. Ahora dice la escritura que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí vemos pura gente que ya conoce a Dios y que ha sido bautizada. Hermanos, les animo a que tomen la postura que Dios ya les dio. ¿Entiende? Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Simplemente toma tu postura. Dice la escritura que hay unos miembros que son menos honrosos que otros, pero los necesitamos, hermanos. Se necesita el cuerpo estar en unidad. Se necesita. O sea, parece que no, y a lo mejor tú nada más pasaras a la gente en la puerta, o a lo mejor tú nada más estás encargada de lavar los baños, pero el día en que no vas, haces falta. Porque el cuerpo necesita trabajar juntamente. Entonces aquí dice que hay un grupo de personas que no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Luego fíjense en el 9 que dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Entonces, queremos empezar un año más, empecémoslo bien. Como dicen por ahí, vamos a empezarlo con el pie derecho. Vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Dios nos da una oportunidad en este año. Yo cumplí 33 años.
Estoy envejeciendo, pero Él me permite ver crecer a mis hijos. Y si yo no los instruyo correctamente, Dios quizás me permita ver cómo ellos mismos se destruyen en el mismo infierno. Y yo mismo ahí, porque no creo que a mí me vayan a premiar por hacer lo que no es correcto. Pero qué bendición que hoy nosotros podamos decir, Señor, perdóname. Creo que tengo que cambiar mi actitud. Creo que la soberbia ya no queda conmigo. Ya no debería de quedar ahí. A Satanás lo echaron fuera precisamente por soberbio. Y yo tengo soberbia. ¿Cómo es que quiero entrar entonces? ¿Podré? No podré. Por eso es importante, hermanos. Va a haber quienes están atesorando y van a atesorar ira en un año más. Échale los que ya llevas de por sí 20, 30 años los que vivas y nunca hiciste lo que es correcto. Siempre estuvo la malicia ahí, la envidia ahí, el enojo ahí, la contienda, la división. Lo único que estás atesorando es ira. Entonces cada vez pienso yo que mientras más ira acumule uno, ¿será peor el castigo? Yo creo que sí, porque ahí dice que cada vez vas atesorando más ira para el día de la ira. Entonces es importante, hermanos. Hechos 17:30, hermanos. Ahí justamente donde estábamos. Nada más vamos a regresarnos un versículo más. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. Es tan fácil y tan sencillo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que es o que has hecho mal, que este año lo echaste a perder. Solamente tú sabes qué fue lo que viviste en este año. Solamente yo sé, pero yo sí quiero esperar. Si yo realmente anhelo el cielo, entonces yo tengo que considerar ahora cómo me voy a conducir. Moisés le dijo al pueblo: pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Tú sabes por cuál vas a ir. Tú decides. Pero yo quiero ir al cielo. Y para eso, si tú quieres ir al cielo, cambia tu actitud. Nada más. Y si vas bien, pues échale muchas ganas. Pues qué bendición, ¿no? Y si para ti, no, bueno, pues yo últimamente le he echado muchas ganas. Tu misma conciencia te dice: no, pues yo estoy bien. Pero Señor, dame la gracia para continuar así. O sea, porque no se trata nada más de llegar aquí y empezar tú. No, hermanos. En lo personal, Dios habla cosas muy particulares a mi vida acerca de cosas que tengo que cambiar. Perdóname, Señor. Y al día siguiente ahí estoy y tengo que echarle muchas ganas. Pero es importante que nosotros consideremos. Dice aquí que Dios manda que todos se arrepientan. Y después en el 31, porque va a haber un juicio. Porque ha establecido, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un verso más, hermanos. Tito 1:13. La misma recomendación del apóstol Pablo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Que Dios sea glorificado, hermanos. Realmente. Entendemos, no somos perfectos, hermanos. No lo somos. Pero sí sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es indignante, hermanos, que hay una frase anónima que escribió un misionero y dijo esta pregunta: ¿por qué por qué la palabra misionero no existe en la Biblia? Porque toda la Biblia habla de misiones. Entonces no podemos nada más acomodarnos. ¿Acaso no Jesús fue misionero? ¿Desde dónde lo mandaron? Desde el cielo a la tierra. Y su misión fue morir para que tú pudieras entrar a la gloria eterna. Y Él ser resucitado al tercer día para dar fe y testimonio a todos ustedes que va a haber un día de resurrección. Y quien tomó en cuenta ese sacrificio de todo su corazón, como dice Jeremías: hoy me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice que ellos van a tener gloria eterna. Pero ¿qué entonces va a prepararle a aquellos que simplemente rechazaron ese sacrificio? Dice de esta forma, Tito 1:13: este testimonio es verdadero,
Por tanto, repréndelos ¿cómo? Duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que te apartan, que se apartan de la verdad. Hermanos, yo creo realmente que Dios es amor. Lo dice la Biblia. Lo dice en la Biblia, primera de San Juan 4:8, dice que Dios es amor. Lo dice ahí claramente. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios consumidor. La Biblia dice en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo. La Biblia dice en el Salmo 5:4, 5:5, todo el versículo habla de que Dios es un Dios justo y que el inicuo y el que hace maldad no va a habitar juntamente con él. ¿Por qué es malo? ¿Pero qué nos enseñan hoy en día? No, Dios es amor. ¿Cómo crees que va a crear el infierno para atormentar a todos sus hijos? No, es que Él no quiere atormentar a nadie, por eso Él te da la oportunidad de que reconozcas que eres pecador. Que reconozcas, hermanos, incluso entre nosotros hemos tenido ciertos roces que yo creo que por beneficio de nosotros propios debemos de quitar. Pero es necesario, porque aquí vemos que a Tito le decían en el verso 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, como repréndelos suavemente. Ay, no te preocupes, ay, luego te van a hacer buscar a Dios, ay, luego te va a quitar la soberbia, ay, luego, no, sí, acércate a las cosas y así con la actitud que venga, no importa, aquí lo que necesitamos es, no, hermano. Dice que es necesario, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Entonces, hermana, si alguien se te acerca y te reprende para tu bien, dale gloria a Dios. Porque es Dios el que te está reprendiendo a través de ese hermano, independientemente si es su carne o no, pero te está diciendo la verdad, vamos a agárrala. Sí, Señor, está bien. Pero si no, tú solito te vas a endurecer y te vas a meter en problemas. ¿Cómo estamos este fin de año? ¿Realmente le diste lo que le prometiste a Dios? Si no es así, pídele perdón. Cuenta el testimonio, hermanos. Cuenta el testimonio de que había un mendigo tirado en la calle. Ese mendigo estaba mendigando, vale la redundancia. Y dice que a lo lejos vio un montón de sonidos de gente y sonidos de trompetas y vio que venía un rey. Venía el rey de aquella nación. Cuando lo vio, se alegró y dijo, seguramente si pasa el rey por aquí, le voy a extender mi mano y él me va a dar algo. Dicho y hecho, llegó el rey, pasó. ¡Rey! ¡Su majestad! Gritó el mendigo. El rey volteó y lo miró. Súbdito mío, ¿qué deseas? ¿Puede darme una limosna? Se le quedó viendo el rey y le dijo, ¿acaso no sabes que yo soy tu rey? Tú deberías de darme algo a mí, porque yo soy tu rey. Tal declaración al mendigo lo avergonzó. A ver, ¿qué tienes para darme? No tengo nada, soy un mendigo. No, sí tienes algo para darme, pero no quieres. Se avergonzó más. En ese momento empezó a buscar y en medio de sus andrajos encontró una naranja y un pedazo de pan y 5 granitos de arroz. Pensó para sí mismo y dijo, si le doy la naranja y el pan le estoy dando mucho. Fíjate lo que pensó el mendigo. Si le doy la naranja y el pan le estoy dando mucho. Quizás a lo mejor dijo, ¿con qué voy a comer después? Entonces determinó sacar los 5 granitos de arroz y los puso a los pies del rey. En ese momento el rey dijo, muy bien, muy bien. ¿No que no tenías para darme? Sí tienes. Te voy a dar una moneda de oro por cada granito de arroz que me diste. En ese momento empezó a contar las monedas. Cuando el mendigo vio las monedas, espera rey, aquí tengo más. El rey le dijo, no, únicamente te voy a dar de acuerdo a lo que tú me diste. Únicamente te voy a dar de acuerdo a lo que tú me diste. Y en tu corazón nada más era el darme las migajas. Simplemente te voy a dar de acuerdo a lo que tú me quisiste dar. ¿Acaso así no somos muchas veces con Dios? ¿Qué le queremos dar? ¡Ah! Señor, sana a mi hijo.
Señor, sáname de la enfermedad. Señor, por favor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Señor, por favor, trae prosperidad a la casa. Pero a veces hasta para hacer el aseo estás con la boca torcida y te malas. ¿Qué crees que te va a dar? Lo que te va a dar es mucha ira para el día de la ira. Entonces es importante que consideremos ese pequeño relato para que nosotros entendamos una cosa. ¿Cómo te conduciste el año pasado? ¿Y qué fue lo que le diste? Eso recibiste. Y muchos el día de hoy le dieron desprecio y le dieron rechazo a Cristo de la cruz del Calvario, al Cristo de gloria, y ahorita están recibiendo prácticamente lo que ellos mismos dieron. Entonces es importante. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y reflexionamos para el día de hoy? ¿Cómo ha sido nuestra conducta? Amado hermano, yo creo que no todos somos maduros, pero creo que aún en esa madurez en la que estemos, hermanos, Dios permite que nosotros podamos seguir aprendiendo para poder crecer más y más. Él espera que nosotros seamos una iglesia que le glorifique. Él espera que nosotros seamos una iglesia que realmente le honre. Una iglesia que no sea partícipe de pecados ajenos. Entonces, hermano, no te sorprendas cuando alguien te llame la atención. A mí me la llaman muchas veces, y muchas veces hasta en público. Y a veces veo este texto, aquí dice que este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, Dios quiere que yo sea sano en la fe. Recibo la exhortación. Ayer un hermano, vuelvo a repetir, de allá de Toluca, uno de los que ha sido de misionero, un pastor, me estaba dando ese consejo. Me estaba, de alguna forma, me estaba exhortando y a la vez reprendiendo por ciertas actitudes que yo ya debía haber hecho. Por un momento pensé y dije, caray, ¿por qué me habla así? Y ya después, cuando analicé mi corazón, me di cuenta, gloria a Dios, hermano, le diste justamente al clavo. Gracias. Ora por mí y ayúdame. Qué bendición, hermanos, que todavía Dios ponga gente que se acerque a ti a exhortarte. Entonces, hermanos, cambiemos de ánimo. Y así como este rey, de cierta forma, le pagó de acuerdo al corazón de este vagabundo que era un perverso que decía que no tenía para dar. Hermanos, quizás no tenemos mucho dinero que dar, pero aquí tenemos dos manos para poder entrarle duramente a la obra de Dios. Quizás no tenemos un dinero que darle, pero tenemos una boca con que darle gracias todos los días, sean frijoles, sea pollo, sea pavo, sea lo que sea que nos dé todo durante el día de comer, pero tenemos eso para darle gracias. No podemos llegar como aquel hombre que escondió el talento, dijo, ay Señor, es que yo sabía que tú eras un hombre duro, malo, que ciegas donde no siembras y recoges donde no cosechas. Pero, hermano, Dios no es un Dios duro, Dios es un Dios de amor y hasta este fin de año nos ha tratado con mucho cariño. Entonces, hermanos, cambiemos nuestra actitud, amémosle, dice la Escritura, que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Esa palabra anatema es maldito. Yo no quiero ser maldito, yo le amo porque Él me amó a mí primero, porque Él cambió mi vida. Y quizás no soy un gran predicador, quizás no soy más que un pobre siervo inútil, y qué bueno que lo sea. Qué bueno que lo sea. Cuenta el testimonio que 40 años esperó Moisés ser algo, y después de 40 años se dio cuenta que no era nada. Y después de otros 40 años se dio cuenta que Dios aún podía tomar de la nada para hacer algo. Qué bendición, hermanos, fuimos llamados al reino celestial. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, porque eres un Dios bueno, Señor. Realmente conocemos que te hemos fallado, quizás, Señor. Quizás en medio de nosotros haya alguien que ya se le había enfriado el amor, Señor. Padre, te pedimos hoy, concédenos la gracia al Señor de ver mejores días, Señor, que en donde nuestra alma prospere, no solamente nuestra economía, no solamente nuestra casa, no solamente nuestra familia, sino que nosotros cada día prosperemos más, Señor, para poder entrar a la gloria eterna, Señor. Bendice este lugar donde tú, Padre, has abierto, Señor.
Decía mi hermano en la introducción, seamos pocos o seamos muchos, a final de cuentas, ¿qué más da, Señor? Dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Entonces, yo concibo, Señor, yo imagino, Señor, esas grandes congregaciones donde quizás hay 500, Señor, y tú ni siquiera estás en medio de ellos, Señor. O quizás hay 2 o 3 que realmente te buscan, y por esos 3 tú los vas a ir a visitar, Señor. Gracias te doy por esa oportunidad, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor, esperando en ti y en tu misericordia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Si en tus planes está que vengas por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo en la fe. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Y es mentira ese dicho que se ha propagado, Señor, donde dicen, no importa aunque tú te sueltes de la mano de Cristo, Él nunca te suelta. Mentira. Eso es una herejía. Tu palabra dice claramente que separados de ti nada podemos hacer. Y aquel que se suelta de tu mano es porque ha rechazado tu misericordia. Y aquel que se mantiene y se aferra, Señor, dice la Escritura que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Ve con mis hermanos, bendice este lugar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.